Molt bona nit, com estan? Un nou diumenge ens retrobem aquí, els donem la benvinguda a aquest espai dedicat a la conversa, a parlar, una cosa que ens encanta fer. Ens sentim certament molt privilegiats de rebre cada diumenge persones molt interessants, amb vides apassionants, que tenen l'amabilitat de compartir-les amb els nostres espectadors, i nosaltres som l'intermediari, i creguin que això ens fa sentir certament molt privilegiats amb tots i cadascun dels convidats i convidades que han vingut a aquest programa. Però avui ens sentim especialment privilegiats també perquè tenim amb nosaltres a un dels grans noms de les lletres espanyoles a nivell internacional. Estic parlant de Javier Moro. Bona nit, Javier. Bona nit, bona nit. Un eivissenc més, no? Sí, un eivissenc més, però que no parla eivissenc res. Ui, mira, has passat la primera prova, Ya me gustaría. Com estàs? Muy bien, siempre encantado de estar aquí, siempre. Molt bé. Escolta, et vull preguntar, perquè tu has nascut a Madrid, Sí. I un home de món, Sí. per què Eivissa? Per què Sant Agustí? Pues porque me gustaba navegar. Y yo tenía una casita en Alicante, en un pueblecito. Luego llegó y construyeron allí, a 3 kilómetros del pueblecito, un enorme parque terramítica. Y cambió completamente el ambiente del pueblo, que tenía 500 habitantes y de repente hicieron 1000 viviendas. Eso se convirtió en otra cosa. Y como me gustaba mucho navegar, y yo venía, y siempre venía a Ibiza, con mi barquito de 7 metros, con un velero. Pues conocía Ibiza, pero solo las calas, y no todas. Pero estaba enamorado de esas calas. Dije, pues ya, oye, ahora que han construido esto aquí, es el momento de irse de aquí. ¿Dónde voy? Pues voy al sitio que siempre me apetece. Y fue hace 25 años, y vine un día con el barco velero y con mi mujer. Vimos unas casas, pero para ver un poco los precios y esto, ni siquiera había tomado todavía la decisión. De repente vi una casa payesa que tenía 300 años, con un jardín antiguo, ya con unos árboles enormes. Me enamoré de ese sitio y es que me vi allí. Y no tenía dinero, y la compré. Algú va posar. Y no la compré por negocio. ¿No? Ahora resulta que es un negociazo, porque todo el que tiene casa así, pero no fue intencionado. Yo quería una casa para mí, para escribir. Y es eso, es un refugio de escritor lo que me he comprado, porque estoy en el campo. Tu no negocies amb casa teua, tu no fas negoci amb la teva casa. No, en absoluto, yo quería una casa para vivir. Fas negoci perquè escrius llibres que es venen moltíssim, ¿no? Sí, pero vamos, pero sí, yo no compraba la casa para hacer negocio, nunca. De hecho, por eso todavía es mi casa. Yo quería mi casa, y de hecho quería venir a vivir, y estuve viviendo unos años y sigo todavía, yo considero que es mi casa, en San Agustín, en el campo, pero cerca de todo. Y muy contento. Ahí he terminado todos mis libros. Escribí Pasión India, cuando mi hijo era un bebé todavía. Escribí El Sari Rojo, y luego los demás los he terminado todos en mi casa de Ibiza, porque llega un momento en que ya en Madrid o donde esté no puedo trabajar, porque hay mucha presión de fuera, mucha presión social, que hay que salir, que no sé cuánto, y tienes que cortar. Y claro, qué mejor sitio que venir a mi refugio. Yo me hago una rutina además que es que me encanta. Me despierto muy pronto porque trabajo bien las primeras horas. Y es lógico porque estás más descansado. Claro. Y cuando tienes la capacidad de concentración más elevada, ¿no? Y luego de 7 a 1. A la 1 corto, cojo la bici, me voy a Calabasa o a Calaconta o donde se tercie, que es un paseíto estupendo, me baño, me tomo un sándwich y vuelvo a las 4 de la tarde. Y de 4 a 8 corrijo lo que he escrito por la mañana. Y esa rutina... Con esa rutina he acabado, vamos, todos los libros y todos los que me echen los puedo acabar. Porque es la rutina de la felicidad. Bueno, amb aquesta rutina es poden escriure llibres consistents, sí, contundents, com aquest. Nos quieren muertos. Clar, un llibre que podria ser una ficció, sí, però que no és una ficció. Jo Exacto. crec que és dels pocs llibres teus que són una novel·la de no ficción. De no ficció. Completamente. Es una historia verídica y tiene un título que puede asustar, pero es un título que yo creo que es muy cierto en el sentido de que quiere decir lo que quiere decir. Es que estamos hablando de un país, Venezuela, de una autocracia, estamos hablando de nuestro mundo en el que las autocracias están ganando terreno
Ahora hay más gente que vive en el mundo bajo dictaduras que bajo regímenes democráticos. En los últimos 30 años hemos retrocedido nosotros, los que creemos en el Estado de Derecho, en el mundo, y han ganado terreno esas autocracias que se apoyan entre sí. Por eso sobrevive el régimen de Maduro en Venezuela, que es una incongruencia absoluta, porque ese régimen solo ha conseguido destrozarlo todo. O sea, es difícil hacerlo peor, realmente es difícil. Ahora Venezuela tiene cifras parecidas a las de Haití, 94% de pobreza total, la cifra más alta que ha tenido nunca de muerte de niños al nacer, pauperización total, hambre, falta de calorías, en fin, realmente un récord mundial, ¿eh? Y era el país más rico de Sudamérica, y en 20 años el régimen chavista lo ha convertido en el más pobre de Sudamérica y uno de los más pobres del mundo. Bueno, en el más pobre pels pobres. Sí. I en el més ric, segurament, sí, pero es una minoría. Pels rics. Sí, los rics son los amigos militares que mantienen el régimen ahí bien atornillado y que también se mantiene, a lo que iba, por esa alianza con la Rusia de Putin, el Irán de Khamenei, la Bielorrusia de Lukashenko, Cuba, todas estas... Turquía también hace parte del grupo, todas estas autocracias que se apoyan mucho entre sí, y por eso ese régimen, por eso Venezuela, que es solo, digamos, un eslabón de esta cadena, pero ahí sigue, porque no se entiende. ¿Aquest és el nou comunisme? ¿Cuál? ¿Es el nuevo comunismo? Es el nuevo... No, porque no todos son comunistas. El régimen de Irán no es comunista. Es el nuevo totalitarismo. Es la nueva Con lo cual el comunismo dictadura. ha quedado... Sí, ¿no? el comunismo relegado, ha quedado, ¿no? Sí, como en Rusia. En Rusia tampoco ahora se puede decir que sea un país comunista. Bueno, Rusia no es un país ellos comunista. presumen de comunismo. Sí, pero quieren volver al imperio que fueron cuando el comunismo, pero ya no son, no hay una economía de mercado muy estatalizada, muy controlada, pero no son países comunistas todos. Lo que sí tienen en común es la manera de torturar a los presos políticos, la manera en que han acabado con el Estado de Derecho, la apropiación absoluta del poder judicial, con el que hacen lo que quieren. Es un travestí de régimen democrático que no lo es en ninguno de esos países. Mira Cuba. Entonces Cuba aporta ayuda en seguridad y en sanidad. A Venezuela, por ejemplo. Rusia, armamento sofisticado, armamento para reprimir las manifestaciones, todo tipo de armamento, y hay bases rusas en Venezuela. China, financiación. Han metido dinero, un montón. Turquía ayuda en el comercio del oro, para luego comercializarlo. Irán también, Irán vende gasolina a Venezuela. O sea, en Venezuela ha llegado a tal punto de decadencia que se han oxidado las máquinas extractoras del petróleo y ya casi no extraen petróleo, no lo bastante para sus propias necesidades, y llegan barcos de Irán llenos de crudo para satisfacer las necesidades venezolanas. O sea, el régimen ha llegado a un punto, como decía antes, surrealista en lo peor, y que todavía haya gente que lo blanquee y que lo justifique, eso me parece inmoral, francamente. Porque ya se puede ser de izquierdas o de derechas, da igual la ideología. No estamos hablando de ideología, estamos hablando de decencia humana. Estamos hablando de un régimen que son un grupo de delincuentes que se han apoderado de un país. Es como si en tu casa llegan unos ladrones y a partir de ahora vas a hacer lo que ellos digan. Tú vas a dormir aquí, tú vas a ir aquí, tú no puedes salir, tú puedes hacer tal, y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Tot això va començar Chávez. Todo eso comienza con Chávez, en efecto. Pero todavía al principio, yo entiendo que mucha gente haya podido creerse que, bueno, es verdad que Venezuela era un país muy desigualitario, muy corrupto también, siempre lo fue. Todo esto es cierto. Y que Chávez pues encandiló a mucha gente con la revolución y de hecho hay personajes en mi libro que son chavistas arrepentidos, claro, son chavistas que ante todo son honrados.
y que se dan cuenta de que esta utopía en la que todo el mundo puede creer al principio, en la utopía. ¿Quién no cree en la igualdad? ¿Quién no cree en proteger a los más débiles? ¿Quién no cree en asimilar a todos, en las minorías? Todo el mundo cree en eso. Es difícil no creer en eso. El problema es que esas utopías, cuando se ponen en práctica, se convierten en infierno. Hay un refrán francés, ¿no?, que dice que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pues aquí sí que ha pasado. Entonces, lo que yo he contado en mi libro, en Nos quieren muertos, porque la frase que se aplica en concreto a los personajes del libro, que es Leopoldo López y su mujer Lilian Tintori, pero también se podría aplicar a todos nosotros. Esas autocracias de las que acabo de hablar nos quieren muertos a todos nosotros. Nos quieren muertos a todos los que creen en la libertad, a los que creen en el Estado de Derecho. Y esa es la guerra en la que estamos. Y este libro cuenta un episodio de esta guerra, a través de un personaje que decidió a un momento dado enfrentarse al monstruo, desafiar a Nicolás Maduro, que es el que nombró a Dedo Chávez para sucederle. Y ahí empieza la historia, el día en que le acusan de haber incitado a la violencia en una de esas manifestaciones millonarias que sacaban a millones de gente a la calle en Caracas en el 2014. Os acordaréis seguramente los televidentes que nos ven de aquellas imágenes de calles y avenidas y autopistas llenas, millones de gente. Bueno, pues el que llamaba y el que conseguía convocar era Leopoldo López, un joven político en alza, con un gran magnetismo, y este hombre le acusa en el 2014 de la muerte de 3 personas que estaban en esas manifestaciones. I el condemnen a 14 anys de presó. Sí, entonces él ahí es un personaje interesante porque él, en lugar de irse, de escaparse, de huir, porque le ponen un avión, quieren quitarse al opositor de en medio, esos dictadores siempre hacen lo mismo. En lugar de irse tranquilamente, él dice, no, yo no me voy, yo me enfrento a esta justicia aunque sé que es corrupta. Me enfrento por ser coherente con mi lucha, yo no me puedo ir ahora. No podría perdonármelo nunca. ¿Qué país dejaría a mis hijos? Yo voy hasta el final. Se entrega, le condenan a 14 años de cárcel y ahí empieza, digamos, su propia odisea. Pero este gesto, para entender el personaje, es muy parecido al de Navalny. Navalny es el mayor opositor a Putin, lo envenenan, lo sacan como pueden a Alemania, lo curan y en lugar de quedarse en Alemania y hacer la oposición desde el extranjero, decide volver y meterse en la boca del lobo. Y Navalny está ahora condenado a 20 años de cárcel en unas condiciones tremendas donde lo van a quebrar. Lo mismo pasa con Monseñor Rolando Álvarez, el de Nicaragua. No quiso irse con 240 opositores que la pareja esta siniestra de Ortega Murillo organizó en un viaje para llevárselos a Estados Unidos. Él dijo, no, yo soy el obispo de Managua, yo soy el pastor y un pastor no abandona su rebaño, yo me quedo y encima soy nicaragüense. Resultado, 26 años de cárcel en un juicio amañado. Y Leopoldo es este tipo de personaje pero en Venezuela. Y a mí me interesó mucho contar la historia desde dentro. Una cosa es saber que te han metido en la cárcel, que el régimen es muy malo, todo esto, que lo sabemos ya. Pero ¿qué significa en el día a día? ¿Qué pasa cuando tú asumes un sacrificio así? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Los estás condenando también a lo mismo? Porque ellos tienen derecho a la seguridad, y no había seguridad en ese momento. Y a tu madre, y a tu padre, y a tu mujer. Entonces, es la historia, digamos, que se ve como un thriller, porque están constantemente desafiando al poder. Y cómo ella, la mujer ahí, cambia, Lilian Tintori, y pasa de ser una ama de casa aficionada al deporte, con su pequeña empresa, y con la ambición de todo el mundo, una ambición de felicidad doméstica y nada más, a una auténtica Dalí de la lucha por los derechos humanos en el mundo, y reconocida en el mundo entero. Pero por obligación, no por devoción. Por obligación y por amor, porque es ante todo una historia de amor. Fíjate que te voy a decir que este libro no es un libro de política, aunque obviamente la política está por detrás, pero no hablo de política. Yo cuento la epopeya humana de esta familia, cómo luchan todos para sacar a este hombre de la cárcel y cómo sobreviven al final y cómo están ahora refugiados en España, que les ha proporcionado el exilio. Quin paper juga
l'estat espanyol en el moment que Leopoldo i la família sencera decideix fugir de Venezuela? Fundamental. España es un país, y no somos conscientes de ello, pero España es un país muy, muy importante en Latinoamérica. O sea, las embajadas españolas en todos los países de Latinoamérica, yo creo que son las embajadas más importantes, no por el poderío del país, sino por la afinidad afectiva, cultural, histórica, que existe entre todos estos países y nosotros. Es que se sienten muy españoles. Y yo cuando voy ahí a presentar un libro también te diré que me siento hispano, digamos, que me entienden, hablamos el mismo idioma, me entienden, no hace falta una edición distinta, que en Portugal es distinto, la edición de portuguesa no vale para Brasil y viceversa. No, en España tenemos 600 millones. Para un escritor, el idioma es la patria. Yo lo he notado cuando después de 14 horas de viaje, la primera vez que llegué a Santiago de Chile, me encuentro con un auditorio con 500 personas donde estaba presentando un libro, después de, te digo, de 14 horas de vuelo, y me daba la impresión de que no había salido del barrio de la Concepción de Madrid. La gente vestida igual, todo el mundo me entendía perfectamente, hacían el mismo tipo de preguntas. Era mi país todavía. Y ese sentimiento lo tengo yo, lo tenemos muchos españoles y conocemos América, pero sobre todo lo tienen ellos, con nosotros. Javier, a Venezuela no l'has presentat al llibre, no? No creo que me dejen entrar. Lo que pasa es que no me dejarán presentarlo y no dejarán venderlo. Pero ya lo que no podrán nunca alterar el señor Maduro o su cohorte, Diosdado Cabello y todos estos, el contenido del libro. Porque esta es la verdad de esa familia. Y esa verdad es la que no estaba escrita. Y es la verdad de los 8 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Es que es la mayor migración en tiempos de paz, sin que haya habido un terremoto o sin que haya habido un desastre natural o una guerra. La gente se va porque no se puede ya vivir allí. Y a la hora en que estamos hablando, hoy domingo, hay una cola en la selva del Darién de refugiados venezolanos que han tenido que abandonar su país y que van rumbo a Estados Unidos o al Canadá, o donde puedan tener una vida digna. Nos quieren muertos és el darrer llibre de Javier Moro. Escoltant la història apassionant que ens estàs explicant, la història d'una família, la història d'un país, o de diversos països, perquè també podríem posar la història d'Espanya i dels seus polítics. Encara no t'han comprat els drets, ni Netflix, ni Amazon, ni... No, todavía no, pero acaba de salir, o sea, que esas cosas tardan tiempo. Ja. Las cosas de Palacio van despacio. Ho dic perquè jo ho estic visualitzant, Javier, Sí. No, es que sí. La huida de Leopoldo de Venezuela, bueno, la huida de ella, de noche, nadando en una cala en la costa venezolana, con miedo de que la disparasen los guardias que hubiera apostados en las rocas. Ella, como es gran deportista y deportista de fondo, pues podía, con la niña colgada al cuello, tenía un bebé, hablándole al bebé para que el bebé no se pusiera a llorar y hiciese ruido, nadando hasta el bote que estaba fondeado en el medio de la cala, de noche a las 4 de la mañana, para luego poder subir al bote que les llevó a otro barquito que sin luces se alejó de la costa venezolana hasta la isla de Bonaire para ir coger un avión y volver a España. Eso fue la huida de Lilian Tintori de la Embajada de España, donde estaban asilados y donde estaban recibidos por el embajador de España, que es uno de los héroes del libro también, porque este hombre arriesgó mucho para proteger el que era el líder de la oposición en aquel entonces, que era Leopoldo López. Entenc que a Bonaire qui esperaven eren autoritats espanyoles, doncs, no? Sí. Bonaire es holandés, pero de ahí fueron pues siempre han estado las autoridades españolas defendiéndolos y protegiéndoles. Cuando huye Leopoldo, también el que le espera en Bogotá y luego en Miami es el cónsul en Miami que le da un salvoconducto para que pueda entrar en España. Leopoldo llega a España en plena pandemia, solo en la T4, totalmente desorientado y va a casa a ver a los suyos, ¿no? I quines conseqüències ha tingut això en les relacions Espanya-Venezuela? Bueno, claro, en cuanto ha salido el libro, ha protestado este señor Diosdado Cabello, que es el segundo de Maduro, diciendo que, ¿veis cómo la embajada ha protegido
a la huida del terrorista de extrema derecha, Leopoldo López, porque lo llaman terrorista de extrema derecha, cuando, por supuesto, obviamente no es terrorista y nunca ha sido de extrema derecha. De hecho, casi no es ni de derechas, es decir, que ese no es el tema, ¿no? Y cuando salió el libro protestaron y mandaron una protesta oficial, porque en el libro se cuenta la verdad. Y la verdad es que el embajador español fue realmente heroico en su ayuda. España estaba donde tenía que estar, ayudando al líder de la oposición, que estaba perseguido injustamente. Leopoldo y Lilian van estar a Eivissa. Bueno, ara s'han enamorat d'Eivissa un poc per mi. Això et volia preguntar, no? Sí. Entenc que Eivissa els ha enamorat perquè tu ets un enamorat d'Eivissa i, per tant, entenc que tu també transpires a Eivissa, ¿no? Es que yo les he invitado a Eivissa varias veces y les encanta. Bueno, han estado la semana pasada y se bañan en invierno también, a pesar de ser caribeños. Pero ven el agua así que les recuerda el color del Caribe y no pueden resistirse. Es que vamos, se tiran a echar una nadadita. I com veuen ells les relacions, o sigui, com veuen ells la situació actual de Venezuela? Ara, des de la seva residència a España. Bueno, están intentando... María Corina Machado es una líder que ha salido ahora elegida, la líder opositora, pero yo hablé con Luis Almagro, que es el presidente de la OEA, fui a entrevistarle a Washington para el libro, y él me dijo, en Latinoamérica nadie deja el poder por las buenas. Y esta banda, porque no se puede llamar de otra manera, de Maduro y Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez y Diosdado Caballo no van a dejar nunca el poder, por las buenas. Ellos solo permitirían elecciones libres si están convencidos de que las ganan. Y como en este momento es imposible, pues van a hacer todo por boicotear las elecciones. Y yo creo que María Corina Machado no va a poder llegar donde quieren llegar. Yo les veo a todos muy ilusionados y es lógico, no pueden perder la esperanza de recuperar su país. Ahora, yo no veo la salida todavía. Y sobre todo porque hay un ejemplo que nos pesa mucho, es que, a ver, Cuba lleva 70 años. Venezuela lleva 20. Claro, es verdad que Venezuela no es Cuba. Es verdad que Venezuela, en su subsuelo, yace una riqueza enorme, que eso le interesa al mundo. Y yo, por ese razonamiento, pienso que el mundo no va a dejar que Venezuela cumpla 70 años bajo un régimen así. Pero no sé cuál es la salida, y no sé si va a haber salida, y yo les veo... Esta gente ha ido tan lejos, han provocado tantísimo sufrimiento que no hay salida para ellos. ¿Dónde se van a ir? ¿En qué sitio se van a encontrar seguros? Aunque quisieran negociar una salida. ¿Pero dónde se van? Como no se vayan a una tienda en el desierto, amparados por el ayatolá que les protege, es que no hay, y no quieren eso. Entonces se aferran todavía más al poder. Están realmente atornillados. ¿Y Estados Unidos y Europa qué diuen de todo eso? Pues ahí está, Estados Unidos tiene poca palanca. Estados Unidos, el mes pasado, pues fracasaron los acuerdos de Barbados. Llegaron a un acuerdo como que levantarían las sanciones a Venezuela a cambio de que Venezuela garantizase elecciones libres. Cuando vio el régimen que María Corina Machado iba a ganarles, incumplieron los acuerdos. Entonces, vuelta a casilla de salida. No hay manera de negociar con esa gente. És impossible. Què diu Leopoldo i la seva dona d'aquelles presumptes relacions de Podemos amb Venezuela i el presumpte finançament d'aquesta formació política, avui en hores molt baixes, la veritat sigui dita, però que en aquell moment va ser un autèntic revulsiu de la política espanyola? Bueno, ellos lo han padecido esto, lo han sufrido de alguna manera, ¿no? Pero sí, por supuesto que al principio, pues, el dinero de Podemos consiguió financiación de Venezuela, pero bueno, yo creo que eso ya no es un secreto, es un secreto a voces, eso se sabe. Y sí, cuando llegó Delcy en el aeropuerto de Madrid, aquel episodio muy turbio, porque ya no tenía derecho a aterrizar en suelo europeo por las sanciones, sin embargo, y sacaron unas bolsas que se suponía que era oro, en fin, nunca se supo muy bien
lo que fue. Pero sí, esa connivencia de Podemos con el régimen chavista hizo que Leopoldo tuviese que abandonar el país. Porque cuando se forma ese gobierno de coalición, ya cambia la embajada, ponen un embajador nuevo y el que traen ya no es el que había. Y la embajada ya pierde peso, ya no se convierte en ese centro neurálgico de información que era antes. Hasta los americanos pedían información a la embajada española en Caracas en aquellos momentos. Pero luego, a partir del momento que se hace un gobierno de coalición con gente de extrema izquierda en el poder, pues cambia la política hacia Venezuela. Y el primero en sufrirlo y en padecerlo es Leopoldo, que tiene que salir de la embajada y tiene que ya organizar su ida a España. A pesar suyo, porque nunca quiso salir ahí. T'estic escoltant parlar de política, Javier. Tu vas obtenir el Premi Planeta el 2011 amb l'Imperio eres tu, sí. I estic recordant algun altre Premi Planeta que ha acabat dirigint ministeris. No sé si t'ha tentat alguna vegada la política. No, en absoluto. No, yo la política no tengo nada que hacer. No, yo soy un escritor y un escritor tiene que estar lejos de todo, un poco. A San Agustí. Exacto, en San Agustín, ese es el lugar perfecto, ¿sabes? Ese es el lugar perfecto, y que no vengan a interferir, ¿sabes? De fet, ara que parlaves de la selva veneçolana, que és una autèntica... Estava recordant també a un altre magnífic escriptor espanyol, el que he tingut l'oportunitat d'entrevistar en diverses ocasions, a Vázquez Figueroa, sí. Un altre gran enamorat de la selva venezolana. Sí, era mi amigo mío, es mi amigo mío, Alberto, hace muchos años. Sí, que le conozco. I que ha viscut gran part de la seva joventut en aquestes selves. Claro. I l'ha escrit molt bé. I tu també has tingut un vincle molt fort, molt potent amb l'Amazònia, et vas passar 3 anys per allà. Es que yo hice estudios de antropología y estudiábamos las tribus, digamos, y las poblaciones en el mundo que no tenían escritura. Y claro, muchas de ellas son amazónicas. Y claro, yo, después de los estudios, yo estudié antropología e historia porque me interesaba, pero no tenía vocación yo docente. Nunca he sido un buen profe, soy demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado impaciente para eso. Y sin embargo me sirvió luego cuando empecé a escribir. Y los temas que me llamaban poderosamente la atención eran temas que tenían que ver con la selva y con esas poblaciones. Y mi primer libro, Senderos de Libertad, es la historia de los caucheros en Brasil y de las poblaciones que luchaban por mantener la selva y por protegerla de los desmanes de los grandes terratenientes que llegaban con las máquinas a destrozarlo todo. Fue un libro escrito hace 30 años y fue de las primeras llamadas, digamos, de atención así sobre la crisis ecologista mundial. Mira, Senderos de Libertad se ha convertido un poco en un libro de referència de l'Amazònia. Sí. Bueno, ara que menciones això i que hem parlat de Vázquez Figueroa, recordo Manaos, que també té Manaos i alguna altra seqüela de Manaos que també parla del cautxo i de tot aquest món granment desconegut per nosaltres, pels espanyols. Bueno, sí, a ver, sí, son los grandes desafíos de nuestro tiempo. El desafío, ahora se habla mucho del desafío ecologista. Yo cuando escribí Senderos de Libertad no se hablaba tanto. Cuando mataron a Chico Méndez es cuando realmente el mundo empezó a tomar conciencia de qué pasa aquí, ¿no? Si seguimos así no va a haber selva. ¿Y qué pasa si no hay selva? Pues es gravísimo si no hay selva, porque la selva cumple una función en regular el clima mundial, por ejemplo. Y parte de este desmadre de clima que tenemos es precisamente porque al reducirse las selvas tropicales del mundo se altera la evaporación, se altera el clima del mundo. Es que no, eso no tiene... la ciencia está demostradísimo que la acción del hombre altera el clima y no solo por la destrucción de la selva, sino por muchas otras cosas, como sabemos ya, el aumento del gas invernadero y todo esto, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo es que el ser humano tome conciencia y pase a la acción, porque yo creo mucho en la tecnología y creo mucho en la ciencia. Yo creo que sí nos pueden salvar. Els científics no deixen d'advertir-nos del que ja és una realitat, això del canvi climàtic, això de l'escalfament global ja no és una cosa que... Pero es muy... Claro, hay una confusión, hay algo que presta confusión. Y por eso lo del cambio climático
es un poco un arma de doble filo en los medios de comunicación. Hay mucha gente que dice, no, el clima siempre ha cambiado. Y es verdad. Ha habido glaciaciones, ha habido... O sea, porque un año haga calor no significa que el hombre se está cargando la Tierra, no. Pero una cosa no quita lo otro. Por una parte está la evolución del clima natural y por otra parte está la acción del hombre, que sí se sabe, porque se ha medido, que el aumento del gas, del CO2 a la atmósfera, crea esa capa, aumenta la temperatura de la Tierra. Es un plus, digamos. Entonces, ese plus sí que hay que creérselo, porque eso es verdad, eso es ciencia, eso está medido. Pero claro, de ahí a decir que porque hace bueno en un invierno, pues no. Pero lo que quiero decir es que una cosa no quita lo otro. Nos quieren muertos és la darrera història de Javier Moro, però jo estic convençut de que ja estàs treballant amb altres coses, no? Bueno, ahí estoy pensándomelo. Ahora estoy disfrutando de San Agustín. De l'hivern. De l'hivern aquí, que és una meravella. De Sant Agustí, no? Sí. No ho expliquis massa. No quiero decir dónde está mi... No ho expliquis massa perquè si no... Jo sé que tu ets un home també molt crític amb la deriva que està agafant a Eivissa com a illa, parlo, no? En els darrers anys, pel que fa a la massificació turística i a determinades propostes turístiques. Sí, no solo de Ibiza, yo veo que el problema es el sobreturismo. En Madrid también está pasando. Podemos morir de éxito, ese es el problema. Y Ibiza le puede pasar. En fin, hay mucha conciencia aquí de todas maneras, y la gente está muy concienciada. Aquí en Ibiza han salido a la calle 18.000 personas, que es una burrada para la isla, para protestar contra el desarrollismo, digamos. Eso no pasa en muchos sitios. Eso quiere decir que la gente de Ibiza sí está concienciada de que hay que cuidar la isla, porque de eso vivimos todos, quiero decir. Y entonces yo sí creo que hay una conciencia fuerte, pero es verdad que el sobreturismo es capaz de cargarse la gallina de los huevos de oro, de morir de éxito, porque llega a haber tanta gente que ya se pierde el encanto, ya la cosa como se industrializa, hay que hacer cola para todo, no llegas a la playa, no llegas a tal sitio, tienes que reservar con 5 días de antelación y ya se convierte en... Entonces la gente ya pues puede elegir otro sitio más salvaje, menos. Ese es un problema, pero no solo de Ibiza, es un problema grande de los grandes sitios turísticos. Es que le pasa a Oporto, pasa a Madrid ahora, pasa a todas partes. Se pierde la diversidad culinaria, todos los sitios de comer son franquicias, toda la gente come lo mismo, pierdes encanto. Porque lo bonito de un sitio es pensar que tú eres el primero que estás ahí o que lo estás descubriendo. Porque claro, si tienes 5.000 turistas alrededor tuyo, pues es imposible que ese sentimiento se mantenga, ¿no? Y es el problema con los grandes cruceros también, que de repente te invaden la vila y ya parece que estás en un parque temático, ya no parece que estás en una ciudad. Esos son problemas gordos y problemas de difícil solución. Pero lo que sí yo veo en Ibiza es que hay una concienciación de la gente de Ibiza del valor que tiene Ibiza. Saben que lo que hay que proteger, y yo veo que hacen las cosas bastante bien en los pueblos, como Santa Gertrudis, es una maravilla cómo lo han desarrollado. ¿Qué quieres que te diga? Siempre hay gente que critica, pero hay por lo menos una voluntad del norte está protegido, donde yo vivo está protegido. Són els grans reptes dels polítics, ¿no? Claro. És el que els hi hem d'exigir a les nostres autoritats, ¿no? Exacto, claro, por supuesto. Lo que tienen que exigir es esto, es la protección al máximo, porque eso te va a elevar el valor del lugar. Javier Moro, t'agraeixo enormement que hagis visitat el nostre programa. Gràcies a vosaltres. I tens les portes obertes d'aquesta modesta casa quan tu vulguis, sempre que vulguis. Com a mínim em reservo la del proper llibre, com a mínim. Por supuesto. Javier, moltes gràcies. Muchísimas gracias. I a vostès els esperem el pròxim dimecres en una nova edició del Bona nit Pitiuses, en aquest cas d'actualitat i de debat, o bé el pròxim diumenge per seguir conversant. Moltes gràcies i molt bona nit.